Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma concisa, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la protección civil en México. ¿Qué es la protección civil? ¿Quiénes son las autoridades de protección civil? ¿Qué debo de hacer en caso de un sismo o de alguna contingencia? No se nos vaya porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de mucha utilidad esta información a usted o a su familia. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias. Bien, estamos de regreso para poder platicar acerca de la protección civil. Para ello he convocado a una serie de abogados, una serie de personas especialistas en la materia, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Y nos acompaña el día de hoy la licenciada Munira Sánchez. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. La licenciada Saya Bausan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El licenciado Adrián Noriega. Buenas noches. Y por último, el ingeniero Roberto Telles. Buenas noches. Bien, pues para poder platicar acerca de protección civil, necesitamos primero saber qué es la protección civil y cuándo nació en México la protección civil. Yo le pediría al ingeniero Telles si nos puede comentar cuándo nació la protección civil. Bueno, la protección civil ha acompañado al ser humano desde sus inicios, porque basta con saber que nuestros ancestros se quisieron cubrir de la lluvia y algunos depredadores al entrar a cuevas, y bueno, de alguna forma estaban buscando un refugio, y desde ahí empieza a sentir que tiene que buscar protección a través de diferentes herramientas. O sea que esto es tan antiguo como el sedentarismo, cuando el ser humano comienza a conformar algunas tribus o algunas ciudades. Ahora, específicamente la protección civil como tal es reconocida en el mundo, no solamente en nuestro país, desde hace muchísimos años, pero tiene una especial relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los países que habían hecho el eje, que comandaban 3 países, como los aliados, se convirtieron en un grupo que formaría más tarde las Naciones Unidas. Y estos se reunieron en diferentes escenarios, tanto en Suecia, Suiza, y fue en Holanda en 1949, aunque antes había ya tocado los puntos sobre la protección civil, que en Holanda se hizo el tercer protocolo, y ahí se pusieron las bases y el por qué y cómo debería ser la protección civil a nivel mundial. O sea, eso nos da un marco tanto jurídico como técnico para que el desarrollo de la protección civil fuera igual en cualquier país. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los países íbamos a tener, salvo el idioma, pero sí las mismas caracterizaciones, por ejemplo, en lo que es señalización. Los riesgos requieren de que tengamos una serie de herramientas como es la señalización para saber cuáles son las zonas de mayor riesgo, de menor riesgo, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son aquellos equipos para extinguir un fuego, cuáles son las salidas de emergencia, en dónde se encuentran ubicados los extintores, en dónde se encuentran ubicados los botiquines. Y eso fue un marco que tú vas a China o vas a Groenlandia o vas a cualquier país, Inglaterra, y vas a encontrar el mismo diseño, salvo que abajo va a estar en el idioma del país donde te encuentres. No son iconos que son de nivel internacional, así es, donde van a estar de la misma forma unificados. Así es. Y también la Protección Civil estableció algunas normas que son a nivel internacional, como son el auxilio que Cruz Roja maneja. En este mismo escenario hubo una serie de discusiones porque, como ustedes bien saben, algunos países manejan la media luna roja y decían, bueno, ¿por qué vamos a conservar la cruz
si nosotros somos más apegados a la media luna. Y se tuvo que haber discusiones para que finalmente se aceptara que fuera sí. Y de ahí nació el triángulo que identifica a la protección civil, porque como una anécdota se dice que cuando están en la discusión de cuál sería el símbolo más universal para la Cruz Roja o para los primeros auxilios, se votó que, a ver, ¿cuántos votan por la cruz? ¿Cuántos votan por la luna, la media luna? Y resulta que después de ver los votos, había una serie de votos que estaban diciendo que era la estrella de David. Dijeron, ¿cómo? Espérame, ¿cómo la estrella de David si votábamos por la cruz o por la luna? Lo que pasa es que los que se encontraban en ese lugar, en ese momento, cuando todavía Israel ni siquiera era lo que ahora es, porque Golda Meir compró una franja, como todos sabemos, para crear el Estado de Israel. Claro. Sin embargo, ayudó mucho porque, si tú recuerdas, la estrella de David son dos triángulos, uno que va en forma, el pico hacia arriba y otro hacia abajo. Si tú le quitas el que señala hacia abajo, estos tres picos, queda un solo triángulo equilátero, que pintado de azul identifica ahora a la protección civil en un marco de un color azul, dentro color azul y fuera un marco color naranja, y el color que circunda todo esto, que cada uno tiene una motivación, claro. Cada uno tiene el porqué, y hay una serie de íconos que van junto con lo que es el reconocimiento de la protección civil, y que todo esto va tendiendo hacia hacer una gran cultura que se ha extendido más en unos países que en otros, ¿no? ¿En México cuándo llegó? O sea, ¿cuándo estuvo? No, bueno, nosotros fuimos parte de ese grupo en esa época. Lo que sucede es que cada país, de acuerdo con su cultura, empujó más el establecimiento y la cultura en sí. Arraigar una cultura en un país es bastante difícil, porque requiere no solamente de una voluntad política, sino también de un apoyo en el campo educativo, en la praxis cotidiana y en las normas y normas técnicas complementarias que se deben de establecer como un marco jurídico para que se establezca y se respeten todas las ¿Los particulares tienen que ver con la protección civil? Totalmente. Todos. O sea, ¿ellos son autoridad en protección civil? No es que sean autoridad, sino que los particulares, en mi caso, por ejemplo, yo soy tercer acreditado, soy ingeniero, soy arquitecto, y aunque soy un particular, soy un freelance, en los particulares nos unimos y hacemos asociaciones, y estas asociaciones con particulares nos acreditamos ante la autoridad en los conocimientos que tenemos para ser reconocidos como terceros acreditados, y aún más, para poder dar capacitación, nos acreditamos también mediante una serie de cursos, exámenes. Capacitaciones. Bueno, los cursos los tomamos y los provocamos nosotros mismos, claro. Tanto en escuelas superiores como los que hacemos fuera de la autoridad. La autoridad tiene dentro de la ley, del sistema, la obligatoriedad también de dar cursos, y los da. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros como particulares somos los más interesados en que la protección civil sea cada vez más reconocida, y que se convierta y se establezcan todas las normas que deben estar a su alrededor para que tengamos un marco de seguridad. O sea, la protección civil tiene que ser a nivel internacional, son los mismos íconos, se uniforma todo, sí. Y es para protección de la misma gente. Sí, sí. No pertenecen propiamente a la Secretaría de Seguridad Pública, algo así pertenecen, no, son un organismo independiente. No, la normatividad es para todos. Y, por ejemplo, le diría yo que en todos los aeropuertos están las mismas señalizaciones. Claro. Que en todas las escuelas de todas las lugares deben de estar, no en todas están, desgraciadamente. Claro. Pero deben de contenerlas, porque la ley está hecha de tal forma que todos tienen obligación de tener la selección en base a un programa interno de protección civil. Bien. Y hay algunas que no requieren un programa, pero requieren de tener todas las señalizaciones y que cumplan con lo que establece. Ok, muy bien. Bueno, yo quisiera preguntarle aquí, no sé, al licenciado Rubén Adrián Noriega, ¿cuál sería el marco normativo que le aplicaría a la protección civil? Si hay normas internas o son puras cuestiones internacionales. Qué bueno que lo comentas, Héctor. Fíjate que es muy interesante el marco normativo,
puesto que mucha gente podría pensar que son las leyes de protección civil exclusivamente la Ley de Protección Civil y su reglamento. Claro. Sin embargo, yo me remontaría a lo que es la protección civil, para que todos nuestros amigos lo tuvieran muy claro. La protección civil es la salvaguarda de las personas, los bienes y el entorno. Yo te diría que todas aquellas normas que tienen por propósito salvaguardar a las personas, los bienes y el entorno son normas de protección civil. De esta manera, yo te diría que la Ley de Salud, que tiene disposiciones de protección, por ejemplo, para una pandemia, recordaremos hace un par de años que hubo por ahí una influenza, y se tomaron medidas con base en la Ley de Salud. Bueno, pues estas normas de la Ley de Salud son normas de protección civil. Desde luego que si el reglamento de construcciones prevé algunas disposiciones para la seguridad de la edificación en su etapa de cimentación, y aquí nos lo explicará mejor el ingeniero, estas normas son normas de protección civil. El marco jurídico es muy amplio. Como tú sabes, no hay valor tutelado más importante que la vida. Incluso nuestra Suprema Corte ha sido uniforme en señalar que la garantía más importante o el derecho humano más importante es a la vida. Las normas de protección civil están precisamente enfocadas a lo que es la salvaguarda de la vida de las personas. Para mí sería importante decirte que en el marco jurídico del Estado mexicano hay una ley federal o una ley general de protección civil, un reglamento de la Ley General de Protección Civil, y en función de esta norma, de acuerdo a una pirámide que pudiéramos hacer los abogados, una pirámide estilo de Kelsen, vienen hacia abajo las leyes de los estados o de las entidades federativas y del Distrito Federal. Estas leyes, por cuestiones, la ley adjetiva que establece todos los principios sobre los cuales debe regularse la protección civil, establece, por ejemplo, medidas de seguridad, establece, por ejemplo, los tipos de riesgo y establece las normas que tienen que tomar todos aquellos establecimientos o inmuebles de alguna locación. Está su reglamento. El reglamento es muy importante porque recordemos que es la norma adjetiva que nos va a establecer cómo se van a aplicar todas esas disposiciones sustantivas. No podríamos pensar, yendo al tema, por ejemplo, civil, que un código civil pudiéramos aplicarlo si no hay un código de procedimientos civiles. En materia de protección civil, nuestra ley adjetiva o procesal es nuestro reglamento. A su vez, existen las normas técnicas complementarias. Hay temas que son tan importantes que no son estrictamente, lo voy a decir así, en su sustancia jurídico, sino que se resuelven con base en consideraciones técnicas y se hace necesaria la expedición de normas técnicas complementarias. Te vuelvo a poner el caso del reglamento de construcciones, porque hay normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones. En materia de protección civil hay normas técnicas complementarias al reglamento de la Ley de Protección Civil. Nosotros, por mencionarte una, en el año 2009 o 2010 sale la norma técnica complementaria que regula las disposiciones relativas al alertamiento sísmico. Vamos primero a un pequeño corte comercial y seguimos platicando con este punto. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para poder seguir platicando de protección civil. Estaba en el uso de la palabra el licenciado Noriega, no sé si pueda completar su idea. Claro que sí, decíamos, licenciado, que las normas de protección civil son todas aquellas que están enfocadas en lo que es salvaguardar la vida de las personas, los bienes y el entorno. Son tantas leyes como disposiciones estén enfocadas a proteger tales principios. Era importante. Podríamos decir que a nivel federal hay leyes de protección civil, sus reglamentos, en la parte de los estados, cada uno de los estados tiene su ley de protección civil, su reglamento, y a nivel delegacional o municipal igual sería. Bueno, a nivel delegacional o municipal aplica la ley estatal. Ah, ok. Es importante decir que hay una sola ley federal, que se llama Ley General de Protección Civil, y bueno, el reglamento de la propia ley. Sin embargo, bueno, pues hay una ley federal de salud y hay disposiciones de salvaguarda de la vida de las personas, los bienes y el entorno, que al tocar estos tres puntos son leyes o son disposiciones en materia de protección civil. En materia de regulación, es importante decir
que hay una apertura importante para las disposiciones técnicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de los extintores? Hay normas técnicas que los establecen. ¿Cuáles son las medidas y el tipo y la materia que tienen que tener la señalización? Hay disposiciones técnicas que así lo establecen. Es sumamente relevante decir que todos los estados tienen una ley de protección civil y tienen su respectivo reglamento. Sin este reglamento, decíamos hace unos minutos, sería imposible aplicarla, porque no tendríamos un procedimiento para hacerlo. Bien. Sin embargo, pues es importante decir, por ejemplo, que en el Distrito Federal se encuentran en ese proceso de actualización, hasta donde nosotros sabemos, por ejemplo, no han expidieron la ley del sistema de protección civil y no se ha expedido su reglamento. Hasta el momento no se ha expedido. No se ha expedido, tiene aproximadamente 2 años. Esto es muy grave porque no tienen las autoridades capitalinas una disposición con base en cuál van a aplicar las disposiciones de la ley. Te voy a poner 2 ejemplos muy concretos. Se crearon en la ley del sistema de protección civil 2 fondos y 2 fideicomisos que tienen por propósito atender a la población de la Ciudad de México frente a una contingencia. Si no tenemos un reglamento de qué van a cubrir estos fondos y estos fideicomisos, evidentemente de nada sirve que estén creados en la ley porque no los podemos aplicar. El reglamento en este caso nos establecería qué es lo que van a hacer estos fondos y estos fideicomisos, de qué recursos se van a llegar y de qué manera todos estos instrumentos financieros pueden ser de utilidad en caso de una contingencia. ¿Este reglamento quién lo tendría que propiamente llevar a cabo? El Ejecutivo local. El otro tema que es muy grave es el del Comité de Usuarios de Subsuelo. En la Ciudad de México fue constituido un Comité de Usuarios del Subsuelo que está integrado por todas aquellas empresas o entidades que intervienen con distintos propósitos el subsuelo, por ejemplo, CFE con sus líneas eléctricas, el sistema de aguas con sus líneas de agua o hidráulicas, el Pemex con sus ductos y poliductos, e incluso empresas importantes como Telmex con sus líneas de telefonía. Todos estos son servicios vitales. Claro. La nueva ley del sistema prevé por primera vez lo que es la constitución del Comité de Usuarios de Subsuelo. Sin embargo, al no tenerse el reglamento de este comité, pues carece de la fuerza jurídica necesaria para poder aplicarse y para hacer una norma eficaz que permita a las autoridades y a las empresas que tienen instalaciones en el subsuelo del Distrito Federal coordinarse. Vemos a diario que se abre un hoyo en la calle para poder meter líneas de conducción de teléfonos. Si lo hacemos sin conocimiento del resto de los usuarios, que en esa zona podríamos ver, por ejemplo, que pase un ducto de Pemex o líneas de alta tensión de la CFE, podríamos provocar una emergencia por nuestra propia ignorancia. Para nosotros, pues es un retraso ya injustificado y consideramos que debe ya darse formalmente la expedición. Ahora, del ¿quiénes reglamento. son las autoridades en materia de protección civil? No sé, en las ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo. El titular del sistema en la Ciudad de México es el jefe de gobierno. Después del jefe de gobierno, bueno, pues están todos los secretarios que tienen funciones muy específicas en este sistema de protección civil. ¿Existe la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal? Existe. Es muy importante decirte que en la pasada administración fue creada con el rango de secretaría. Existía y venía operando como una dirección general. En la Ciudad de México fue dirección general, y aquí me corregirá si no el maestro Telles, desde que vino el sismo de 1985, donde empezó a tomar una relevancia el tema de protección civil. La verdad es que en nuestro país no había grandes avances hasta que viene este día. Después lo declara la Secretaría de Gobernación Día Nacional de Protección Civil al 19 de septiembre. Y bueno, en la Ciudad de México, en la pasada administración, en el año 2006, 2007, se crea la Secretaría de Protección Civil. Bien. Como una dependencia más del Ejecutivo local. Y cada una de las delegaciones también tiene su dirección general, supongamos, de Protección Civil. Se les llama unidades de protección civil. Las UPCs, las unidades de protección civil, cada delegación y cada municipio tiene una unidad de protección civil. En la Ciudad de México son delegaciones, hay 16 unidades de protección civil que son coordinadas por una Secretaría de Protección Civil. Bien. ¿Y qué perfil deben de cumplir los funcionarios de protección civil? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque la anterior ley de protección civil, es decir, la que estaba vigente antes de esta que se llama ley del sistema, establecía 2 condiciones. Uno, que tuvieran experiencia y que tuvieran estudios afines a la protección civil.
Pedía una experiencia, por ejemplo, para el nivel de director general de cuando menos 3 años. Son áreas sensibles y muy delicadas, no puede cualquiera hacerse cargo de una área de protección. Claro, como bien dijiste, están salvaguardando, ¿no? Toda la vida, entonces tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? Este tipo de funcionarios. Y desde el punto de vista de la nueva ley, es muy importante decir que las autoridades tienen un nivel de intervención. Dentro del sistema, por ejemplo, de protección civil de la ciudad, el primer respondiente ante una emergencia es la autoridad delegacional. Si la emergencia superara su capacidad de respuesta, entonces tiene que intervenir el gobierno de la ciudad. Y por supuesto, cuando una emergencia supera a 2 o más delegaciones o abarca 2 o más, por ejemplo, pensemos en un poliducto, o pensemos en un sismo, o pensemos en una emergencia que abarque a 2 o más delegaciones, en este caso la coordinación debe ser establecida por las autoridades de protección civil capitalinas, ¿no? Claro. Ahora, ingeniero Telles, ¿cuáles serían los problemas que conoce la protección civil o las autoridades de protección civil? O sea, ¿qué conocen acerca de sismos, acerca de qué otras cosas conocen? Bueno, la protección civil tiene 5 ejes que son los que sistemas que afectables se ven impactados. Uno son los fenómenos geológicos, otros son los hidrometeorológicos. Los geológicos son como los sismos, ajá, los corrimientos de tierra, los salares, una serie de acciones que tienen que ver con la corteza terrestre. Okay. Esos son los geológicos. Aquí en México pues, los sismos son cotidianos, todo el tiempo, ¿no? Sí, son cotidianos, igual claro, que en otros países como Japón. Claro. Y luego son el otro sería los hidrometeorológicos, que estamos hablando de lluvias, de nevadas, de huracanes, de una serie de impactos como el que acaba de pasar ahora hace poco en Baja California. Perdón que me interrumpa, el geológico, entonces, bueno, un sismo como tal, ¿se puede prever un sismo en la Ciudad de México? No, hasta ahora la tecnología no ha llegado a eso, aunque los estudios están muy orientados a que encontremos alguna forma. Desde luego que sabemos lo que significa la creación de un sismo, se tienen todos los estudios de cómo se han presentado, o sea, en nuestro caso la capa continental americana, por el efecto de subyacción, es la que libera energía cuando la placa de Cocos, por ejemplo, que está en el Océano Pacífico, se empieza a inducir por la parte de abajo y al haber ese rozamiento entre las 2 placas se libera una cantidad de energía que provoca lo que son los sismos. El problema aquí es que esos sismos comienzan en esa zona y a nuestra ciudad tardan, como lo hemos constatado ahora que tenemos el sistema de alentramiento, en 45, 44, quizás 45 segundos tenemos para estar nosotros en alerta cuando suena, por lo que se acaba de desarrollar entre la placa americana y la placa de Cocos. O sea, pero podríamos decir entonces que no se pueden determinar cuándo va a ser un sismo. No. Pero los ciclones sí, por ejemplo, los hidrometeorológicos. Okay. El problema de los geológicos es que responden a una serie de situaciones que se deben de concatenarse, como es la subyección, el apego o despego de una serie de rozamientos entre las 2 placas que pueden librar más, poca o mediana energía. Por eso es que inmediatamente se dice es un sismo de tantos grados Richter, es un sismo de... El otro eje sería entonces el que se refiere a aguas, cuestiones, sí, tormentas y demás. Sí, los huracanes. ¿Eso se pueden prever con tiempo? Sí, pues usted puede saber con 6 meses de anticipación que va a haber 50 huracanes o fenómenos. O sea, las autoridades podrían saber exactamente del fenómeno que va a afectar, digamos, a nuestro país en algo y tomar cuestiones de prevención. Desde luego que sí. Pero no saben de qué magnitud puede ser para saber qué medidas. Pero se sabe que van a venir, que se les pone hasta nombre con antelación. La mayoría tienen nombres o de mujeres o de hombres, los que se dan en el Atlántico o en el Golfo y los que se dan en el Pacífico. De tal suerte que decimos, viene el número 30. Y ya sabes que se llama Juanita o como se llame. Lo que no sabemos si se va a desarrollar a un nivel 3, 4 o 5, que ya es una cosa tremenda, aun cuando ahora nos demostró en Baja California que no necesita ser de grado 5 para hacer una destrucción tan pavorosa como la que nos acaba de ocasionar. Pero sí estar preparados con una serie de actividades, de medidas y cuidados, tanto técnicas y actividades también en beneficio de la población.
porque no se vale que ya que pasó, corren con todos los instrumentos y palos y todo para darle a que ya perdió su casa, a que levante otra vez un techo, ¿no? Claro. Que es lo que se hacía cotidianamente. Ahora hay que trabajar con la prevención. Bien. Con la prevención sale más económico y es mucho mejor. Y luego viene otra eje que son los... Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos y seguimos tocando los ejes de la protección civil. Sí, muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando acerca de la protección civil. Me gustaría mucho que el licenciado Adrián Noriega nos platicara, en caso de sismos o previendo sismos, ¿qué podemos llegar a tener como medidas que adoptemos en nuestras casas, en nuestros negocios, para que no nos caiga repentino un sismo? Bueno, mira, como lo acabamos de mencionar, al momento la tecnología no nos permite predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Por ello es importante trabajar en la prevención. Es muy importante decir que el tema de protección civil o las actividades de protección civil no son una actividad que involucre solamente al gobierno. Desde nuestro punto de vista, los ciudadanos tenemos la mayor de las responsabilidades. Las normas de autoprotección que nos podamos dictar para una emergencia, una contingencia como podría ser un sismo de gran magnitud, son sumamente importantes. Yo te mencionaría que dentro de ese triángulo del que hablábamos de protección civil, cada uno de sus lados significa, por un lado, los ciudadanos, por otro, las instituciones, organizaciones sociales como Cruz Roja, Rescate, y por otro lado, el gobierno. Tenemos una parte más importante, los ciudadanos, o tan importante como las autoridades. Dentro de estas medidas de autoprotección, se ha recomendado por todas las autoridades, ahora que viene, por ejemplo, un huracán, que es temporada de huracanes, hacer una tarjeta donde vengan los datos de los hijos, donde puedas poner tipo de sangre, donde puedas poner si tiene algún padecimiento o si tiene alguna reacción hacia algún medicamento. Es importante para nosotros promover lo que es la bolsa de vida. La bolsa de vida, por ejemplo, en la Ciudad de México, que podemos esperar un sismo de gran magnitud, podría ser tener algunas cosas que son de emergencia, que son necesarias y que en caso de presentarse una contingencia mayor podrían representar la diferencia entre poder salvaguardar nuestras vidas o no hacerlo. La bolsa de vida, perdón, Adrián, ¿es un botiquín, por así decirlo, o lo básico que debemos de tener en casa en caso de algún sismo? Bueno, es un término más amplio y son cosas mucho más accesibles. Por ejemplo, nosotros hemos recomendado, o se había recomendado siempre, que en una bolsa de vida podría haber, por ejemplo, un silbato. Las estadísticas muestran que la gente no muere aplastada. La gente muere en caso de un sismo mayor, de asfixia, de que no se le rescaten al menos 3 días o una semana, que es lo más que puede aguantar una persona. Y por eso se pide o se sugiere que pueda haber un silbato, que pueda haber hasta 2 botellas de 2 litros de agua, que pueda haber alguna barra energética, que pueda haber ahí un radio de pilas, que podamos tener una lámpara, que son insumos que son necesarios en caso de una contingencia mayor y que nos permitirían a todos poder afrontar de mejor manera un sismo, que no lo podemos predecir. Estamos en una zona sísmica, en el cinturón de fuego, y sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. Es sumamente importante, desde luego, que la gente tenga un plan familiar. Yo les pongo un ejemplo: cuando viene un sismo, todos nuestros teléfonos se bloquean, no hay forma de hacer llamadas. El ponernos de acuerdo con nuestros familiares, decirles, nos vemos si ocurre algo en tal parque, en tal plaza, en tal lugar, para nosotros es importante. Es una forma de organizarnos para saber que están bien nuestros familiares. Ni para autoridades ni para ciudadanos ha sido, durante toda la evolución de la protección civil, un secreto que lo primero que nos preguntamos cuando ocurre una catástrofe es saber si está bien nuestra familia. Entonces, por eso para nosotros fomentar, hacer un plan familiar es sumamente importante, que la gente sepa que este plan familiar es qué vamos a hacer en caso de que ocurra una contingencia, tener una bolsa de vida que tenga algunos insumos muy sencillos como los que acabamos de mencionar, y que la gente conozca cuáles son los protocolos que va a seguir la familia, dónde se van a reunir, porque los teléfonos sabemos que no funcionan. Sí, y la familia está en diferentes partes, ¿no? Como no sabemos en dónde va a ser, pueden estar en el trabajo, en tal o cual lugar, entonces decir, en tal lugar nos encontramos, ¿no? Así es, la familia como unidad forma parte importante de estas medidas de autoprotección en materia de protección civil. Bien, ahora
bueno, esto es previendo, ¿no? Es la prevención como tal. Pero en el caso de que ya haya pasado, como ha estado sucediendo, que son muchos sismos los que pasan, a lo mejor de menor magnitud, no sé si las autoridades en materia de protección civil puedan ir a verificar los inmuebles que estén dañados por un sismo, si hay esa facultad, si lo pueden llevar a cabo. ¿Eso lo podría hacer? Sí, por supuesto que sí. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a que cualquier autoridad de protección civil tome medidas de seguridad, como son en este caso acudir a nuestros domicilios para saber si sufrieron algún daño estructural o algún daño a los elementos estructurales que representara que nuestra vivienda tuviera que ser desalojada. Hay distintos protocolos de actuación. La cultura de la protección civil ha cambiado muchísimo. De hecho, hay algunas tendencias orientales, algunas tendencias de Occidente. Sin embargo, nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que en caso de ocurrir un sismo de gran magnitud, se tienen que llevar a cabo 2 ejercicios, uno de repliegue y uno de evacuación. El ejercicio de repliegue tiene lugar cuando inicia un sismo, ubicar, siempre que nos encontremos, claro, en una edificación que no nos permite en aproximadamente 1 minuto salir a la calle, buscar columnas y traves, que son las estructuras que soportan una edificación grande, y ahí permanecer durante el tiempo que esté el sismo. Una vez concluido este ejercicio de repliegue, entonces sí retirarnos del inmueble para que inicien su tarea otras brigadas, entre ellas las de revisión del edificio. Antiguamente lo que la gente hacía era simplemente buscar la salida. Estadísticamente, por ejemplo, sabemos hoy que las zonas de mayor colapso son las escaleras, que no podemos utilizar elevadores, y el provocar que alguien de un segundo piso hacia arriba intentara salir, pues sería mandarlo a las zonas más vulnerables de un edificio. Por eso es que nosotros consideramos que en estos cambios o en estas nueva concientización de las medidas de protección civil es sumamente importante que la gente, cuando esté en sus empresas, los niños en las escuelas, al hacer estos ejercicios, estos simulacros, pueda llevar a cabo un ejercicio de repliegue y un ejercicio de evacuación. Bien. Y de todos modos, pues se puede pedir a las autoridades que acudan a verificar los inmuebles de cada uno de nosotros. Pero puede ser esto bien antes o después de que ya ocurrió el sismo. Supongamos que yo quiero que vayan a mi edificio a verificar y no ha ocurrido ningún sismo, pero yo quiero que vayan a verificar si dónde es el lugar más protegido. ¿Sí se puede hacer eso o solo hasta que pase algún sismo o alguna contingencia yo ya puedo hablar a Protección Civil a que vengan a revisar mi edificio? Usted siempre va a poder recurrir a la autoridad, antes o después, para que en el durante tenga usted más oportunidad de salir. Aquí de lo que se trata es de que no solamente basta con saber que tenemos ese gran riesgo, y qué bueno que lo que ha señalado el licenciado de que tenemos esas 2 grandes actitud que tenemos que aprender a hacerlo casi en forma instantánea, de replegarnos a una zona de menor riesgo, que bien, como decía, podría ser una columna, una trave, o donde incidan 2 muros de carga. También es igual de importante que haya capacitación, sobre todo a nivel de edificios, de fábricas, de escuelas. La capacitación te va a dar siempre un mayor margen de saber qué hacer en caso de un sismo, lo que acaba de decir el licenciado, pero en caso de una amenaza de bomba, tiene que haber una capacitación, porque si no salimos a tiempo, podemos perder la vida. ¿Qué hacer en caso de un incendio también? Ahí hay que evacuar inmediatamente el incendio, una vez que se declara un incendio, no una pequeña incidencia de fuego. Es peligroso y hay que evacuar, hay que conocer las rutas de evacuación, hay que ver que existan también salidas de emergencia, que estas no estén obstruidas, y toda esa capacitación que se da y que se complementa con primeros auxilios, con el manejo de extintores, es lo que te va a dar mayor soporte para que se cumpla lo que la Protección Civil dice, que va en beneficio de la supervivencia, de las instalaciones, de sus bienes y de todo lo que está en el medio ambiente, ¿no? Ingeniero, ¿y esa capacitación uno puede solicitarla de forma personal a la autoridad respectiva de Protección Civil, o hay que acudir a una asociación, o cómo funciona que podamos solicitar esta capacitación? Existen las dos formas. Tú puedes solicitar a la unidad de protección civil a la que pertenezca tu delegación, que te den una capacitación, se unen varios vecinos y van y se las dan, o puedes ir a bomberos y bomberos te
te ayuda con la capacitación contra incendios, sobre todo en prevención de incendios, que los bomberos son muy realmente de lo mejor que tenemos para ese caso. Pero también hay particulares que están acreditados ante la Secretaría como las gentes que dan capacitación, son capacitadores externos, y esas gentes tienen un número que les acredita para que te den una acreditación de que tú recibiste esa capacitación, ¿sí? Bien. Esto lo puedes ver en un listado que aparece en internet de todos los terceros acreditados para que te hagan un programa, y de todos los capacitadores externos también, para que sepas quiénes te pueden... Ellos te ayudarían a llevar a cabo todo. Sí, pero puedes ocurrir a la Cruz Roja y también te dan capacitación. Autoridades. Puedes pedir al ERUM y te pueden dar capacitación. Y hay otras instancias que también están colaborando ahorita en que se habla más el margen de dar capacitación a la población. Bien, bueno, pues ustedes han podido observar que es muy amplio el tema de protección civil. Necesitaríamos un poco más de programas para poder platicar de todas las pequeñas cuestiones que se encuentran dentro de la protección civil. Hoy vamos a dar por terminado el programa. Es demasiada información, pero si ustedes tienen alguna asesoría que quieran respecto de la protección civil, pueden llamar a la firma legal que aparecen los números a lo largo de la transmisión, y ahí se les podrá dar alguna especie de asesoría en ese sentido. También quisiera dar algunos agradecimientos, en primera a los panelistas por habernos acompañado a este programa, igualmente a la producción. Me comentaba la licenciada Saya que ella tiene algunos saludos que desea llevar a cabo. No sé si quiera de una vez aprovechar el momento para llevarlo a cabo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, más que nada que un saludo es una felicitación al señor Cruz, que está cumpliendo en su carrera profesional 25 años, lo cual pues no muchos tienen ese privilegio, y pues sí nos pidió que si Justicia para Todos le podía mandar una felicitación de nuestra parte. Una amplia felicitación al señor Cruz. Bueno, también quisiera hacer mención que vean estas hermosas flores que tenemos aquí, que fueron otorgadas por nuestro patrocinador. Aparecen en pantalla los teléfonos y la dirección donde los pueden encontrar, este hermoso arreglo de flores. Y no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, por habernos acompañado. Espero que nos acompañen en el siguiente programa. Y recuerden, nuestro lema es: la justicia es ciega, nosotros no. ¿Sabes qué es la protección civil? ¿Sabes qué hacer en caso de un sismo? ¿O qué es una bolsa de vida? No te pierdas tu programa Justicia para Todos este miércoles 9 de la noche aquí en Vibra TV.